Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y estamos en un nuevo programa de historia, libros y banderas. Sábado 1 de julio de 2023, en este invierno que está comenzando hace poco. Tenemos un invitado, un amigo de la casa, Hugo Herrera, el último romántico, el pensamiento de Mario Góngora. Hugo es filósofo, doctor en filosofía por la Universidad de Würzburg, espero que esté bien pronunciado, Hugo, en Alemania, autor de numerosos libros y artículos de su especialidad. En lo personal, yo contribuí a la edición de uno de sus primeros libros, no sé si el primero. ¿De qué hablamos cuando hablábamos de Estado? Cuando yo estaba director del Instituto de Estudios de la Sociedad, él ha publicado en Chile y en el extranjero, y la verdad es que también participa habitualmente en el debate público, con artículos principalmente en el vespertino La Segunda. Lo tuvimos a Hugo Herrera, a lo mejor alguno lo recuerda, hace un año más o menos, cuando vino a hablar de los pensadores peligrosos del cine de Edwards y de Mario Góngora. Pero hoy lo hemos invitado a hablar de el último romántico, el pensamiento de Mario Góngora. Parece que quedó con gusto a poco en su investigación anterior, y ahora Editorial Crítica, este 2023, hace poco, un mes debe ser, está en librerías esta obra. Primero que todo, Hugo, ¿cómo estás tú? Y muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación, Alejandro, un gusto conversar contigo. Y bien, contento después de haber terminado el libro, terminando el semestre además, que queda un tiempo para descansar y para leer también, así que bien contento. Una consulta para iniciar antes de entrar al contenido. Tú aparte de la dedicatoria a los caninos que has tenido en tu vida, haces una reflexión sobre cómo se escriben los libros que se escriben de un tirón, así en un fin de semana, y otros que tardan años y años. Yo me imaginaba tú escribiendo este libro como una espiral, o sea, como que lo empezaste, después volviste, empezaste, volviste, y después un día dijiste, ya, ahora me dedico a Mario Góngora. Fue así, efectivamente. O sea, yo a Góngora, mira, todo esto partió en la época del examen de grado. Cuando estaba estudiando el examen de grado, que es un momento crítico en dramático. La vida de un estudiante de Derecho. Un abogado, además. Claro. Entonces dije, voy a hacer una lista de libros para distraerme mientras no estudio. Y dentro de eso, no sé, pues me leí Las Mil y una Noches, me acuerdo, me leí el diario del Che en Bolivia, y dentro de la lista estaba uno de los libros de Góngora, el del Estado. Entonces, ahí partí y empecé a estudiarlo y me fascinó, porque encontré en el fondo un tono distinto. Después podemos conversar de eso. Vamos a ir a eso. Pero en el fondo esto fue en 1997, digamos, y de ahí que vengo dándole vueltas a Góngora. Entonces, claro, el libro como que en cierto modo apareció solo. Por cierto que la bibliografía hay que ponerla, las notas al pie de página, hay que armar los argumentos para que no quede una cosa muy desordenada. Pero los temas los tenía pensados hace harto tiempo. Algunos fueron más recientes, pero en algún momento dije, tengo el libro, digamos. Entonces lo empecé a redactar y la verdad es que fue muy grato escribirlo. A propósito del examen de grado, en una parte tú recuerdas una frase de Góngora, parece que el derecho procesal con el amor son incompatibles o algo por el estilo. Claro, en el diario tiene esa afirmación y yo le encuentro razón, digamos, con cariño para mi profesor de derecho procesal, pero sí. Está muy bien. Después, ¿cómo surgió tu interés por Mario Góngora? Porque lo que fue tu lectura inicial en tiempo del examen de grado del ensayo histórico, es lo que le ha pasado a mucha gente. Hoy leí un libro, es un ensayo brillante, estoy de acuerdo con tal cosa, no me gustó tal otra, oye, qué interesante lo que dijo acá en la generación del centenario, el concepto de las planificaciones globales lo encontré original, y uno podría decir, ya, cierro la etapa.
evidentemente tu caso es totalmente distinto. ¿Cómo se inicia y cómo persiste tu interés intelectual en Mario Góngora? Mira, yo creo que a mí lo que me afectó de él cuando lo leí fue el tono. O sea, yo no había leído un autor chileno que se manejara con tanta prestancia en una literatura que usualmente está lejos o estaba lejos de lo que yo tenía a la mano, por lo menos en ese tiempo. Una literatura, por decirlo así, de corriente principal, europeo central, pero también autores, qué sé yo, ingleses. Y con esos autores, o sea, con ese aparato conceptual, de un modo muy parco, muy escueto, te explicaba la historia más concreta, digamos. Porque es un ensayo, pero es un ensayo que muestra un conocimiento de la realidad concreta chilena al dedillo. Entonces, mi cuestión era, o lo que me afectó fue, aquí hay un autor que con ese estilo parco, digamos, pero con autores de primer nivel, trata de elucidar una situación tan concreta como esta que estamos viviendo ahora en Chile. Yo estudié Derecho, pero como esas hordas, digamos, que entran a estudiar Derecho porque es la carrera humanista por descarte casi. A mí me gustaba la filosofía y encontré un profesor que me iba formando en filosofía. Entonces, llegó muy buen momento, porque a pesar de interesarme la filosofía, estaba formado en Derecho, tenía algo de historia, teníamos como 2 o 3 años de historia. Y claro, estaba como muy receptivo a ese tipo de literatura. Pero eso fue lo que me llamó la atención. Y no me desilusioné, porque poco tiempo después llegué al artículo Civilización de Masas y Esperanza, y ahí lo pongo en el libro como que ese fue el Silmarillion, digamos, del Señor de los Anillos, porque ahí estaban como las claves filosóficas del pensamiento de Góngora. Se refiere a este libro que tiene la particularidad, Civilización de Masas y Esperanza y otros ensayos, en reunir diversos textos breves de Mario Góngora en distintos momentos de su vida. Además hay algunas entrevistas y es un libro que sin duda vale también la pena. Sí. El Silmarillion, recordando al gran Tolkien. Claro. Y ahí, en el fondo, yo dije, no, este es un autor que hay que estudiar. Y más allá, yo no soy experto en historia, soy un aficionado al que le gusta la historia, pero la parte filosófica, sobre todo, y ensayística, me llamó la atención y no lo dejé más. Eso te iba a preguntar, ¿tuviste alguna prevención personal o ajena respecto de estudiar a Góngora más sistemáticamente, escribir este libro, El último romántico, siendo tú filósofo y no historiador? Si bien cuando uno lee el libro, uno podría, si no te conoce, salvo en el capítulo del pensamiento filosófico precisamente, romanticismo, fenomenología existencial, hermenéutica, historicismo, en los demás capítulos podría ser escrito por cualquier humanista de buen nivel. Ese es por un filósofo, claramente. ¿Tú tuviste alguna prevención al respecto? En general no, porque no solo de patudo, digamos, sino que porque Góngora hace una historia, no siempre, pero usualmente hace una historia que o es política o es jurídica, institucional, lo que se llama historia institucional. Entonces es un tipo de historia que me es muy familiar. No me siento ajeno ni con los autores, ni con los temas. Él enseñaba historia europea, yo ahí me hubiera visto más complicado, digamos, pero lo que es historia de Chile me resultaba bastante cómodo leerlo. Ahora, mi idea desde el principio fue tratar de rehabilitarlo en su carácter de humanista, no solamente en su parte de historiador, sino también de teórico del derecho, teórico político y su aspecto filosófico, que él mismo lo reconoce. Él dice: yo soy experto en filosofía de la historia, en lo demás lo hago por gusto, digamos. Pero es un autor que en ese sentido es bien completo, un historiador que tiene una pata filosófica muy, muy fuerte. Entremos derechamente al libro. En la introducción que tú haces,
sostienes que vas a fijar el carácter y la relevancia de Mario Góngora. ¿Por qué es relevante Góngora? Esto pensando en quienes lo conocen, pero también en aquellos que no se han introducido a él, porque, lo digo de antemano, la mayoría debe o puede creer que el libro clave de Góngora es el ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile, y ese podríamos decir que es el libro más famoso, pero no el libro clave. Claro. A ver, yo creo que es importante por varias razones, pero al menos destacaría dos. Primero, yo no creo que haya en el Chile de la segunda mitad del siglo XX otro humanista de ese calado. O sea, alguien que tenga un manejo de los hechos históricos, de las corrientes jurídicos, filosóficas o teóricas principales, de corrientes políticas fundamentales y todavía de corrientes filosóficas modernas fundamentales. Yo no veo otros autores que son o muy especializados en la filosofía o muy especializados en la historia, pero al nivel en el que Góngora lo desarrolla no veo otro. Ahí me parece que hay que ir para atrás, digamos. O sea, uno en Francisco Antonio Encina, por ejemplo, se encuentra con cosas sorprendentes. Un texto donde discute si Goethe o Kant, si la teoría del conocimiento de uno o de otro es mejor. Uno dice, esto está escrito el año 49, por Dios, que se estudiaba en Chile. Es bien sorprendente, pero en la época de Góngora me parece que él es único. Y lo otro tiene que ver un poco con ese atractivo que me surgió al principio. O sea, que en Góngora uno siempre ve que la tensión entre la teoría más abstracta y la realidad más concreta está tematizada, está asumida y es tratada. Es el tema de Góngora, es su estilo, digamos. Es tratar de iluminar el aquí y el ahora con la teoría, y a la teoría a su vez tratar de complementarla con el aquí y el ahora. Y eso yo encuentro que le da un poder de comprensión formidable. O sea, yo creo que Góngora, por ejemplo, sin ir más lejos, una de las críticas que le hace a la Junta es que en Chile el tema del papel institucional, digamos, del Estado en la conformación de la nación ha sido vital, y que tener un Estado legítimo requiere en el fondo, o con un pueblo con conciencia cívica, requiere ese despliegue. Góngora no era un estatista, así como lo entendemos hoy día, de que el Estado tiene que ser productor, tiene que ser él asumir las escuelas. No, él creía que tiene que haber un Estado sí que se preocupe del bien común. No puede haber un Estado gendarme simplemente, pero un Estado fuerte, ¿no? Entonces, esa tesis yo creo que es una tesis de largo alcance. O sea, a mí me parece, por lo menos personalmente, que todavía estamos viviendo algunas de las consecuencias de reformas a las que Góngora tematizó en el año 81, y que tuvieron consecuencias, claro, décadas más tarde. Quiero partir por el primer Góngora, porque tú hay una reflexión que hace sobre la generación de 1930. Yo encuentro que es una generación fascinante. Es fascinante en los dos sentidos. En el sentido político, que es realmente gente de primer nivel, no solo político, sino también intelectual, y en el sentido intelectual, estético, en la poesía, en la literatura. Cuéntanos un poco de esa generación de 1930, porque Góngora además reflexiona sobre ella, no solo la vive. Claro. A ver, la generación para los que no saben, Góngora nació en 1915, claro. De manera que esta es la generación del Góngora universitario. Claro, efectivamente, la generación del 38 se la llama usualmente. Él dice, claro, él no quiere hablar de una generación, él dice, yo pertenezco a unos grupos de jóvenes, digamos, que... A ver, yo caracterizaría esa generación efectivamente como una generación fascinante, entre otras cosas, porque dejando a los políticos de lado, que uno puede hablar de eso, fue una generación en cierto sentido de inútiles, ¿no? O sea, no se caracterizan, y ellos mismos lo reconocen, no se caracterizan por grandes obras, por haber ampliado la red del tren, por ejemplo, uno diría Balmaceda, ya, el tren. No, estos no son de grandes obras, pero son humanistas
humanistas de fuste, digamos, en la poesía, en la literatura en general, en el ensayo, en la historia, en la filosofía, en la religión. Había una sección fuerte ahí marcada por el catolicismo social. Ahora, es una generación también que efectivamente abre dos caminos. Armando Roa lo tematiza, dice que son caminos que estaban incluso en choque dentro de la generación. Un camino político y un camino intelectual o académico, qué sé yo, literario, humanista en términos amplios. Eso, si uno va a la generación del centenario, por ejemplo, no existe. En la generación del centenario los humanistas son políticos y los políticos son los humanistas. O sea, todos están en las dos cosas. Claro, Encina era político, Edward fue ministro de Ibáñez. Guillermo Sober casó. Claro, era como, había que hacerla todo. Era más chico probablemente el país también en sus clases ilustradas, en su grupo ilustrado. Entonces aquí tenemos esa bifurcación. Entonces por una parte está Frey, Leighton, qué sé yo, Jorge Prat, hay varios más, digamos, pero uno podría mencionar esos tres para dar un ejemplo del calado de los políticos. Son políticos en general bien formados en términos académicos, intelectuales y humanísticos. Y por otra parte, bueno, claro, está la parte más literaria del asunto. Y por último, una parte más académica, donde hay filósofos, hay historiadores. Jaime Izaguirre entre ellos. Claro. Jaime Izaguirre, está el mismo Góngora, entre los filósofos Clarence Finlayson, sí. Que es una lástima, murió joven, pero tiene una producción de primer nivel. Jorge Milla y Juan Gómez Milla. También. Ahí tú tienes otros dos filósofos importantes. Aunque Jorge Milla, ellos mismos lo dicen, era de nuestra generación, era un coetáneo, pero en cierto modo también pertenecía a la generación anterior. Claro. Era como un ilustrado, más que... Estos son más bien, yo creo que el título romántico apunta a eso, son más bien románticos, sí. O existencialistas, uno podría decir, mientras que se aparecen esas conversaciones de 10 de la noche hasta 5 de la mañana. Claro, son de mucho bar, de mucha conversación nocturna, no necesariamente vida bohemia, pero sí mucha vida intelectual en conjunto, como de grupo, así, de cafés, de ese tipo de actividades. Y bueno, lo otro importante de la generación, para efectos de Góngora, es que tiene una sección católica que es muy importante, tanto en los políticos como en los intelectuales. Entonces, ellos se juntan en torno a la ANEC, la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos. Góngora fue vicepresidente de la ANEC y fue director de su órgano, que era Lircay, la revista Lircay. Que era de los jóvenes conservadores falangistas después. Sí, Góngora no pasa a la falange. No pasa. Es muy cercano a todos ellos, pero se quedó en el Partido Conservador. Lo vamos a ver en un segundo porque te dejo planteada la pregunta, vamos a ver un pequeño alto. Góngora coqueteó con la política, pero no ingresó a la política. Volvemos de inmediato en Historia, Libro y Bandera. En nuestra obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián encontrarás un análisis sobre la crisis y ruptura de la democracia chilena antes de 1973, la creación de un nuevo orden institucional y la democratización y desarrollo del país en las últimas décadas. Conoce más en uss.cl. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Estamos conversando con Hugo Herrera, su último libro, el último romántico, Mario Góngora, el pensamiento de Mario Góngora. Hugo, te dejaba planteado el tema de la política. Góngora tuvo una temprana y rápidamente fallida vocación política. Cuéntanos cómo fue eso. A ver, él ingresa, estando en Derecho en la Católica, él ingresa a la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos, que era un organismo que venía funcionando hace tiempo, digamos.
Estamos en los años de 40º año de la encíclica, de una idea muy fuerte de corporativismo social, y los jóvenes católicos se habían agrupado, digamos, y dentro del Partido Conservador se habían arranchado ahí, no obstante que tenían una cierta independencia, pero ahí funcionaban la ANEC, la Juventud Conservadora, el IRCA y qué sé yo. Hay que recordar también que estamos hablando de un catolicismo social muy distinto de lo que uno entiende hoy día por catolicismo político o movimientos católicos en política. El Partido Conservador está en la base de la primera agrupación obrera que hubo en Chile, la FOCH, la Federación Obrera de Chile, la primera gran federación, la fundó el Partido Conservador. O sea, era un partido con un énfasis social y obrero más fuerte que el que tendría hoy día un movimiento católico, probablemente. Y en ese contexto, entonces, Góngora entra a participar. Ahora, cuando uno lee el diario de Góngora, o las entrevistas que hace Patricia Arancibia en su biografía sobre Góngora, uno nota que hay una permanente tensión entre Góngora queriendo, por decirlo así, redimir la sociedad, un Góngora político, pero de una política casi de tono mesiánico, y un Góngora más retirado, más poético, místico, que goza el paisaje y tiene una vida religiosa intensa. Entonces está siempre esa tensión, ¿no? Y en algún momento eso estalla y Góngora deja la ANEC, deja el IRCAI, deja la Juventud Conservadora y se va del país. Deja derecho incluso, nunca se recibió. Dejó todo en la práctica, y luego de su paso por Europa entra al Partido Comunista. Ahora, fue breve su estancia en el Partido Comunista. Escribió en revista Principios del Partido Comunista, yo me encontré un artículo ahí. Mira, claro. Y entonces vuelve comunista, pero él dice, la lectura de Nietzsche me aleja de esto. Entonces es un paso más bien fugaz, pero yo me quedo en el fondo con una búsqueda, es un ser a la búsqueda, un joven... que es la noción de Patricia Arancibia en su biografía de juventud. Claro, en búsqueda de sí mismo, sí. Pero en el fondo también muestra que estábamos hablando de una generación que era algo un poco desconocido para nosotros hoy día, donde todo está bien compartimentalizado y uno, por decirlo así, se enchufa en el grupo propio y de ahí sigue hasta que muere. Más tubular. Claro, más compartimentalizado el asunto. Pero en esa época, incluso cuando uno lee a los más católicos, digamos, eran todos jóvenes a la búsqueda y estaban en una búsqueda radical, digamos, de cuál es el sentido de estar aquí en el mundo. Es por de pronto un catolicismo súper bien entendido a mi juicio, o sea, que se pregunta realmente por qué significa estar aquí, cuál es el sentido de esta existencia. Y de ahí las largas conversaciones, porque son preguntas, la verdad es que no son rápidas de responder, ni probablemente tengan una respuesta unívoca. Entonces ahí hay algo de eso en Góngora también. O sea, siempre fue una tensión y estalla. Ahora, después de su salida del Partido Comunista, abandonó también la política. Era lo que le faltaba, digamos. Entonces, deja la política, pero uno tiene que hacer esa salvedad. Siempre fue político, digamos. O sea, sí. Estudió la política y su último libro es el más político de todos. Así claro, es. Claro. Yo te quería preguntar, porque varias de las cosas que nos has dicho ahora están tomadas de un libro absolutamente notable, que es el diario de Mario Góngora, sí, que felizmente lo conocemos por la edición que hizo Leonidas Morales en la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Ambas editoriales se reunieron y este diario es impresionante. Tú nombraste que Góngora leía a los de corriente principal británicos, pero cuando uno lee ese diario están los alemanes, los franceses, los españoles, sí, están los clásicos, San Agustín, los romanos, los griegos, los rusos. Claro. Cuéntanos un poco de la formación y autoformación intelectual de Mario Góngora, que yo lo conocí tardío y lo encuentro fascinante.
Sí, la verdad es que es bien llamativo el diario, es un poco apabullante, porque uno dice leer esa cantidad de libros en un año y poco más, qué sé yo, un par de años. El diario está situado, para los que no lo conozcan, entre el 34 y el 37, mientras Claro. estudiaba Derecho en la Católica, Claro, con más intensidad en algunos periodos, pero la verdad en los dos del medio. Claro, la verdad es que es bien sorprendente tanto la cantidad de literatura que consumía, o de distintos tipos de libros, digamos, de filosofía, literatura, poesía, ensayo, escritos místicos, religiosos, qué sé yo. Lo disparatado de lo que leía. Leía un poco de todo, digamos. Entonces, de repente hay comentarios sobre Kant, se nota que había leído Kant, pero tampoco está registrado cuando leyó Kant, comentando otros textos, Dostoyevsky, qué sé yo. Es una gran cantidad de literatura y que muestra, en el fondo, es una gracia, porque es algo que no tenemos, por ejemplo, respecto de, y sería muy bueno tenerlo, de Alberto Edwards. Góngora es muy modesto no se anda floreando con lo que conoce. Y Alberto Edwards era un poco así. Alberto Edwards no usa aparato crítico, pero se nota que maneja una literatura formidable. Bueno, con Góngora tenemos algo de eso. Ahora, uno se encuentra en los libros después cosas sorprendentes. O sea, el estilo de trabajo o de formación que tenía, esa flexibilidad mental para leer a la vez, qué sé yo, poesía, mística y filosofía más historia, no la pierde y uno la va encontrando, por supuesto que más recatadamente, en los libros posteriores. Sí, yo diría que fue una formación auténtica, digamos. Pasando a otro tema, una parte que tú destacas es la formación jurídica de Góngora. Si bien no se recibió, si bien no le gustaba Derecho, fue el mejor alumno de su generación y tenía una formación jurídica que se nota en el primer libro publicado, supongo que fue, que él estaba en el Derecho Indiano. ¿Qué valoras tú de ese libro? Porque tú tienes un capítulo que se dedica precisamente al pensamiento jurídico, así se llama, de Mario Góngora. Sí, mira, yo creo que a Góngora le pasa algo que le pasa a cualquier estudiante de Derecho que haya tenido un tipo de estudio más o menos concienzudo. Que es que, claro, el Derecho muchas veces se presenta como una formación profesional, y efectivamente lo es, y cada vez más, digamos, eso en cierto modo una pena, pero también te forman la cabeza con algunos ramos que son importantes. Qué sé yo, los ramos de Derecho Político, los ramos de Derecho Civil. Hay ahí una teoría de la acción, un pensamiento de qué significa comprender, qué significa entender el mundo. Hay una metodología también. Y todo eso Góngora lo absorbe. Y me parece que lo absorbe de tal manera que logra hacer del derecho, logra apearse en el derecho y hacer del derecho una manera de instalarse como intelectual en el mundo. Y esto se refleja bien en el primer libro. ¿Y a qué me refiero? El derecho tiene a la vista, y esto es algo que pocas disciplinas lo tienen tan a la vista, esa es la gracia, digamos. Yo creo que la teología lo tiene así a la vista como urgencia, la tensión que existe entre lo abstracto y lo concreto. Porque cualquier juez sabe que las leyes son abstractas, tienen que ser universales, qué sé yo, tienen que valer para todos, ojalá para siempre y para todos. Ese es el ideal ilustrado, el del código napoleónico, qué sé yo. Pero por otra parte, cada juez sabe que cada caso es distinto, todo juez sabe que cada caso es distinto. Todos los homicidios son iguales, todos los homicidios son distintos. El drama humano de cada caso es totalmente distinto. Este problema se le plantea también a la teología, porque tú tienes la letra revelada, la palabra revelada, pero tú tienes que aplicarla a la situación concreta. Entonces el problema de la aplicación es un problema que el derecho tiene en la cabeza desde siempre. Y creo que ese libro, me parece, digamos, no se lo entiende bien si uno no tiene en mente ese problema, ¿no? El de la aplicación. ¿Cómo es que yo hago para unas normas que son generales, abstractas, que están diseñadas racionalmente? ¿Cómo las aplico a una realidad que siempre es distinta, es novedosa?
Y que acá es doblemente distinta, porque son diseñadas en España, en una cultura X, y son aplicadas en un mundo descubierto, Claro. distinto. Claro, o sea, el caso de prueba que tiene Góngora aquí, el caso de estudio, intensifica esa tensión. Porque efectivamente el contexto de producción de las normas es radicalmente distinto. O sea, yo me imagino, sería como viajar a la Luna y que en la Luna hubiera habitantes, las distancias con América en esa época. Era algo que se demoraba mucho en llegar. Entonces el contexto de producción y el contexto de aplicación era muy distinto. ¿Y qué pasaba entonces? Pues, ¿qué hacíamos con normas cuya aplicación produciría resultados funestos? ¿Qué hacer con eso? Entonces en América, claro, lo que Góngora estudia es la existencia de un recurso en virtud del cual uno podía pedir que una ley no se aplicara. Lo que es sorprendente. Uno puede buscarle excepciones, casos excepcionales en el derecho hay muchos, pero una facultad de pedir que la norma no se aplique, eso es muy llamativo. Y lo hace, además, Góngora, con apoyo teórico de juristas importantes. Sí. Hay otro capítulo que se llama Pensamiento Político de Mario Góngora. No quiero ir a la noción de Estado todavía, pero a la relación entre persona y comunidad, que es absolutamente clave, porque a veces se les separa como si pudieran ser disociables. En Góngora es muy, muy relevante. Sí, yo creo que ahí Góngora tiene una formación que es bien... A ver, diría, tiene dos fuentes. Una es la clásica, Aristóteles, Tomás de Aquino, qué sé yo, que la tiene. Y otra es la romántica. Entonces, claro, ¿cuál es el problema que tiene en mente Góngora? Que las teorías políticas modernas, en general, tanto el liberalismo moderno como el marxismo, parten de un abstracto. Parten o del individuo, en el caso del liberalismo, Locke, qué sé yo, el Estado existe para velar por unos derechos anteriores que el individuo tiene a la vida, a la propiedad y a la libertad. Y eso es antes del Estado. Y por otra parte, claro, el socialismo, el marxismo, que entiende que el ser humano es un ser genérico y que lo importante es cómo se organiza socialmente. Eso es lo relevante, eso es lo que importa. Góngora, en cambio, entiende, tanto con Aristóteles como con los románticos, que la vida no es así. O sea, que el individuo no existe, el Estado tampoco, si uno los toma separadamente. O sea, no hay Estado sin individuo, eso lo sabemos, sería como una carcasa fantasmal, así una entelequia extraña, digamos. Pero tampoco hay individuos sin Estado. O sea, como decía Aristóteles, fuera del Estado solo viven las bestias y los dioses. Los dioses. La famosa afirmación. ¿Por qué? Porque las maneras de pensar, las maneras de sentir masivamente extendidas, el propio lenguaje se aprende en la polis, son conformaciones sociales. O sea, y esto no es como que el Estado me provee de algo que yo tengo, así como tengo un auto, tengo guardada una moto, qué sé yo, o un caballo. El lenguaje nos constituye, es definitorio de la existencia humana, porque pensamos con palabras y sin pensamiento no hay conciencia. Entonces, desde ahí está esta idea. Entonces, la gracia que tiene Góngora es que capta a esta diferencia entre Estado e individuo en su momento vital, por decirlo así, en su momento dinámico, y nunca los pierde de vista. Entonces, en el fondo, el problema político se le plantea como el problema de llevar a un arreglo aquí estos dos polos, sin destruir a ninguno, y detectando además que puede haber un círculo que puede ser vicioso o virtuoso. El Estado y el individuo están en dependencia recíproca, o sea, no solo que dependan inicialmente uno del otro, sino que de la buena educación, de la buena formación de los individuos depende que el Estado tenga buena calidad. Y a su vez de la buena calidad del Estado depende la buena educación, la buena formación de los individuos. Y al revés, un Estado corrupto termina generando individuos corruptos, e individuos corruptos terminan generando un Estado corrupto. Entonces, esa idea del macroántropos o la micropolis, o sea, del individuo como una polis en pequeño y del Estado como un gran individuo que se conforma de los demás individuos, esa idea él la tiene muy presente y a partir de ahí en el fondo él desarrolla su pensamiento político, que es un pensamiento al que uno podría llamar de carácter, no lo diría organicista, diría orgánico, porque no es que él
lo dice, digamos. Yo no estoy hablando de vida biológica cuando hablo de la vida del Estado. Pero hay efectos que se producen colectivamente y que no se producen individualmente. A eso él se refiere con la vida política. Vamos a ir en nuestra última parte al ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile. En nuestra tercera parte. Te voy a dejar hecha una pregunta, pero voy a leer un texto que tú citas en la página 121, que está en el prólogo del ensayo histórico, donde Góngora cita a Edmund Burke y dice: el Estado es, como dijo Burke, algo que no debiera ser considerado como apenas mayor que el contrato de sociedad para negocios sobre pimienta o café, telas de Indiana o tabaco, u otro objetivo de pequeña monta, para un interés transitorio y que puede ser disuelto al capricho de las partes. Eso es lo que no es. Debe ser considerado el Estado con reverencia, porque no es una sociedad sobre las cosas al servicio de la gran existencia animal, de naturaleza transitoria y perecedera. Es una sociedad sobre toda ciencia, una sociedad sobre todo arte, una sociedad sobre toda virtud y toda perfección. Y como las finalidades de tal sociedad no pueden obtenerse en muchas generaciones, no es solamente una sociedad entre los que viven, sino entre los que están vivos, los que han muerto y los que nacerán. Sobre esto vamos a comenzar a hablar en la tercera parte. Volvemos de inmediato. En nuestra obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián encontrarás un análisis sobre la crisis y ruptura de la democracia chilena antes de 1973, la creación de un nuevo orden institucional y la democratización y desarrollo del país en las últimas décadas. Conoce más en uss.cl. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Habíamos leído, Hugo Herrera, texto del último romántico, el pensamiento de Mario Góngora, esa famosa referencia a Edmund Burke, en que señala que el Estado es una sociedad sobre todo arte, sobre toda ciencia y sobre toda perfección. Y es una sociedad entre los que viven, los que están vivos, los que han muerto y los que nacerán. Te quería preguntar sobre eso, pero haciendo dos prevenciones que son mías. La primera, la definición que él da del Estado, al menos la de abajo, los que están vivos, los que han muerto y los que nacerán, es perfectamente aplicable al concepto de nación. O sea, nación podría ser eso. Claro. Con lo cual se enreda la tesis de Góngora. El Estado formador de la nación, si eso es nación y es a la vez Estado. La segunda prevención que tiene que ver con eso, que él en su ensayo, quizá la tesis principal, que tiene varias, Chile tierra de guerra, el Estado portaliano, la era de los caudillos, la juventud rebelde universitaria, las planificaciones globales, quizá la tesis central es la idea de que el Estado ha dado forma a la nacionalidad. Pero a mí me parece que, o a la nación, define bien al Estado, o lo define al menos, pero no define a la nación. O sea, en su texto no define a la nación, lo cual es al menos curioso. Quería preguntarte sobre eso, sobre lo que tú piensas de Góngora y sobre las prevenciones que yo hago, que al menos la segunda me parece relevante. No, las dos. O sea, yo estoy de acuerdo en que ahí hay material para la discusión, digamos. Porque hay varios malos entendidos me parece, que hay que ir sacando, que Góngora no abordó y que podría haberlos abordado y hubiera facilitado bastante las cosas. Ahora, es un ensayo, ¿no? Tampoco se trataba de resolver todos los problemas de la teoría política a propósito de la historia de Chile. Pero, claro, él mismo se da cuenta después que nosotros tendemos a pensar al Estado como una entelequia burocrática. O sea, nosotros imaginamos el Estado, imaginamos al tiro un ministerio, servicios públicos, qué sé yo. Pero Góngora usa una noción de Estado que tiene que ver, que no es para la cual, por decirlo así, la parte burocrática es la parte decadente del Estado, la maquinalidad muerta del Estado. El Estado vivo es la organización
es la expresión organizada de la vida social de una nación, podríamos decirlo así. O sea, hay un continuo entre la vida individual, la vida social y la vida estatal. Y el Estado es como la expresión institucional más organizada o más formal de todo eso. Y por otro lado, claro, entonces, perdón, el Estado es el polo vivo de esa polaridad individuo-Estado, donde el elemento humano está en los dos extremos. Pero además, la noción de nación, claro, queda poco clara, sobre todo en el caso de una nación como la chilena, que uno podría decir no tiene la nitidez de las naciones con las cuales trabajan aquellos autores con los que Góngora opera. O sea, Fichte, discurso Sí, a la claro. nación alemana, es una noción hiper clara. Los alemanes se saben distinguir de los polacos, digamos, Sí, claro. que son igual de rubios y se saben distinguir de los vecinos. Hay una concepción así como étnica de la nación, que en Chile no tiene sentido hacerla, y de esto se dieron cuenta ya Encina y Edwards, porque por el mestizaje. Pues el mestizaje obliga a que si tú piensas la noción de nación en Chile, tengas que pensarla culturalmente, más que étnicamente. Por supuesto que el problema étnico, sobre todo con pueblos originarios, sigue siendo un problema, pero cuando lo piensas en general, el asunto es cultural. Entonces, no hay un tratamiento de la nación, pero porque creo que es problemático hacerlo. Góngora por ahí tiene algunos apuntes. Uno encuentra donde en el fondo dice que la diferencia entre un pueblo y una nación, o entre población y nación, porque pueblo es sinónimo de nación para efectos de Góngora, entre población y nación, es que la nación realiza una idea. La nación es el pueblo con un nivel de articulación mayor. Podríamos decir, con un nivel de articulación tal que lo vuelve adecuado para ser la nación de un Estado. Si uno entiende así a la nación y entiende de ese modo que he tratado de caracterizar al Estado, entonces la tesis pierde sentido polémico, porque no puede haber nación en el esquema mental gongoriano, no puede haber nación en sentido moderno, o sea, como una gran cantidad de personas situadas en un gran territorio que tienen una mentalidad común sin un Estado moderno. La cantidad de reiteración de actitudes, de prácticas que tú tienes que asimilar, que tienes que introducir en gran cantidad de personas, es imposible hacerlas sino por el Estado moderno. Entonces, ahí me parece que la tesis pierde su carácter tan polémico. Hay un libro que es un clásico en esto, que es de Benedict Anderson, que se llama Comunidades Imaginarias. Y ahí él dice que en el fondo la nación moderna es el producto de la modernidad científica, técnica también. O sea, cuando tú tienes a cientos de miles de personas leyendo el mismo diario en las mañanas, es un poco obsoleto hoy día el ejemplo, Sí, claro. pero las mismas redes sociales, digámoslo así, o los mismos portales, y todos tienen esa experiencia cotidianamente, bueno, tú ahí estás forjando una nación, en sentido cultural. O sea, se requiere, como decía Góngora, y lo dice, la administración pública, se requiere el ejército, se requiere la educación a gran escala para que tú puedas producir una nación. Y en ese sentido tú requieres de un Estado Pero lo anterior moderno. sería Estado, claro. En el caso de Renan, lo que él dice que definiría la nación es la voluntad de seguir viviendo juntos, que también es muy relevante. Lo que pasa es que esas voluntades tú las puedes constatar en Europa. O sea, los húngaros la tenían, digamos, los polacos la tenían y no tenían Estado en algún Eran momento. varias naciones en un solo Estado. Claro. Entonces, ahí tú tienes esa idea. Pero en Chile, yo creo que Góngora no deja de tener, uno puede discutirlo en el detalle, pero Sí. en el grueso me parece que no deja de tener razón, porque uno no ve en la independencia un movimiento así de carácter identitario nacional. Digamos. O sea, había chilenos por España, por la corona, por decirlo así, y había chilenos por la República. Sí, criollos, claro. Entonces, no existe esa idea de nación. Ahora,
cuando uno piensa en lo que genera el combate naval de Iquique, claro, ahí uno ya empieza a encontrarse con algo más. Que eso es lo que hace la guerra como forjadora de la Claro, nacionalidad. claro. Tú nombraste esta idea del Estado burocrático versus el Estado esencialista, podríamos llamarlo, de Góngora, pero en el libro El ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile, particularmente en el siglo XX, no es así en el Estado portaliano y en otras cosas, lo que Góngora analiza es el Estado burocrático. O sea, cuando Góngora dice que se está atentando contra la primacía de las universidades estatales o los correos u otras cosas, eso es puro Estado burocrático, no hay ningún esencialismo en juego. Tú perteneces a la Universidad Diego Portales, que podríamos decir es un atentado contra la esencia de lo que ha sido Chile en los siglos XIX y XX. No, es una dinámica social que se produce en un momento histórico, como se produjo en Estados Unidos, en Alemania o en Inglaterra en otro momento histórico. ¿Y cómo aprecias tú? Porque Góngora hace una definición de Estado al principio, que es como una toma de posición, pero toda la última parte del libro, al menos desde los caudillos en adelante, es Estado burocrático, no es Estado esencial. Claro. A ver, yo ahí matizaría, porque efectivamente es Estado burocrático en el sentido de que hay una organización a gran escala desplegada por el territorio con ritos y rutinas, qué sé yo. Pero Góngora ve un elemento ahí vital también. O sea, ese Estado, con esas instituciones, es el que está manejando al pueblo para que no haya una revolución. O sea, en el fondo, la Constitución del 25 y el Pacto del 25 y el Estado Social del 25 nace para conjurar la revolución del movimiento obrero que está apareciendo. Entonces, Góngora reconoce esa capacidad, claro, que tiene el Estado. Es como el Estado es mediador entre las clases, dice Góngora. Claro, entonces va logrando integrar, y hay expectativas de integración que se logran en estas instituciones. Ahora, también hay que entender a Góngora, me parece, para poder analizarlo bien en su contexto. O sea, estamos hablando de una época en que efectivamente los servicios públicos, la educación estatal, tenían mucha mayor presencia que la que tienen hoy día. Pero Góngora también es relevante, porque en Góngora tú no encuentras, por ejemplo, una crítica de la educación privada. No. De la católica. Él era de la católica y, o sea, en el fondo, él le reconoce capacidad, llamémosla así, puede sonar hereje lo que voy a decir, pero capacidad estatal a instituciones que no son de propiedad estatal. Cuando cumplen ciertos requisitos. O sea, una institución que forma como forma la Escuela de Derecho de la Católica, él en su mente dice, esto es formación de nación también. O sea, no vamos a entrar ahí a ponernos quisquillosos. Y él mismo dice, o sea, el Estado no tiene por qué ser empresario. Entonces esto también creo que tiene una lectura para hoy día. O sea, tenemos otra herejía. Tenemos que tener a Codelco o tenemos que tener a la refinería de Ventanas en manos del Estado, que el Estado tiene unas capacidades institucionales deterioradas y tiene que cerrarla. O a lo mejor eso lo podrían hacer mejor instituciones privadas. Y ahí es donde yo creo que el problema de Góngora, lo que tiene en la cabeza es esto. Es cómo tú conformas al elemento humano, cómo tú conformas al paisaje y al elemento humano, a la población, en instituciones donde sean acogidos. Entonces, si es el Estado el que genera esa institución directamente, o es un privado tutelado por el Estado, al parecer es de segundo orden ese problema. El primer problema es la articulación institucional. Pues si tú no la tienes, el sistema se desarma y se corrompe al final. Hugo, nos estamos acercando al final de nuestro programa, El último romántico, el pensamiento de Mario Góngora, el libro de Hugo Herrera, y te quería preguntar por el título. El último capítulo tuyo es sobre el último romántico. ¿Por qué consideras que Góngora podría ser el último romántico? Mira, porque vi varios títulos, pero creo que el título es pertinente en el preciso sentido de que una fuente principal de su pensamiento es el pensamiento romántico, el romanticismo alemán, digamos. O sea, Schelling, qué sé yo. Hölderlin, claro. Y toda esa constelación, Adam Müller también, que él la ve después
decantada en la doctrina social de la Iglesia. Ahí hay un vínculo entre von Ketteler, por ejemplo, y los románticos. Von Ketteler viene en cadena directa de profesores de la escuela romántica. Savigny, qué sé yo, Görres. Entonces, es un romántico tardío, porque Góngora lo que trata de hacer es reactualizar el pensamiento romántico. O sea, esta idea de que la vida política es vida, primero, y el individuo y el Estado se integran en esa vida, esa idea es efectivamente romántica. Y la idea de correlación entre el Estado y el individuo es romántica. Entonces, creo que aplicaba bien para caracterizarlo en su intención fundamental. Y no te puedes ir sin recomendarnos uno o dos libros que hacemos siempre con nuestra comunidad de Historia, Libros y Banderas. Y obviamente tienes toda libertad. No es necesario que sea sobre Góngora ni sobre filosofía. Tienes toda la libertad del mundo. Sí, no, a mí me gusta toda la literatura, así que voy a ser más suave en esto. Hay un libro, en general a mí me gusta mucho un autor que se llama Theodor Storm. Y de él hay un libro que debe estar traducido algo así como, estuve revisando, como el jinete del caballo blanco. Es genial. Es la historia de... es una historia dentro de una historia, pero es la historia de un constructor de diques en 1600, 1700, en la época en que era difícil hacer diques en un país nórdico, probablemente algún principado alemán. Y está muy bien escrito, mezcla algo así como terror con la historia de una familia. La verdad es que vale mucho la pena. Del mismo autor hay otro texto que también es precioso, es romántico en el sentido de amor, digamos. No es sentido gongoriano. Claro, que se llama Imense. Imense es un lugar, así que no tiene traducción, pero es con 2 M. Imense, con 2 E al final. Esos 2 libros recomendaría. Perfecto. Yo te traigo un libro de regalo. Diego Portales y la tradición política portaliana, publicado por la Universidad San Sebastián, la Facultad de Derecho, y por el Centro de Estudios Bicentenario de Gonzalo Arenas. Un gran libro. Muchas gracias. Yo lo leí. Esperamos tener pronto a Gonzalo Arenas invitado en nuestro programa y creo que es de los libros que te podría gustar. Sí, muchas Además, gracias. aparecen 3 conocidos tuyos: Edwards, Encina y Góngora. Claro, ¿qué te parece? En la tradición portaliana. Hugo, qué alegría haberte tenido en nuestro programa. Esperamos vernos nuevamente con las próximas sorpresas literarias que nos tengas. Muchas gracias por la invitación. Un gusto conversar contigo. Y ustedes no se vayan porque viene inmediatamente mi recomendación del libro en Historia, Libros y Banderas. Hola, ¿cómo están? En nuestro programa Historia, Libros y Banderas de esta semana queremos recomendar un libro de Mario Góngora, Civilización de Masas y Esperanza y otros ensayos. El historiador chileno, nacido en 1915 y fallecido en 1985, escribió mucho: investigación histórica, estudios de distinta naturaleza, pero también ensayos, que era la parte más querida de su obra, según él mismo señalaba. Este trabajo, publicado por Editorial Vivaria, recoge gran parte de sus ensayos, particularmente de la última etapa, y además algunas entrevistas muy valiosas como la que le hizo Simon Collier. Cada uno puede tener, por supuesto, su gusto. Yo valoro particularmente 2 ensayos que hay aquí presentes: sobre la descomposición de la conciencia histórica del catolicismo y, por supuesto, las reflexiones sobre tradición y tradicionalismo en la historia de Chile. Mario Góngora era un historiador brillante que nos interpela con sus reflexiones a pensar históricamente y también, ciertamente, a vincular el pasado con el presente. Civilización de Masa y Esperanza y otros ensayos de Mario Góngora del Campo, la recomendación de esta semana en Historia, Libros y Banderas. Nos vemos en nuestro próximo programa. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.